Hola chicos y chicas, esta es la clase número 27 y corresponde a la técnica de integración fracciones parciales. Esta técnica se puede aplicar cuando tenemos una función racional polinómica. Vean que arriba tengo un polinomio y abajo tengo otro polinomio ya factorizado en el caso del denominador. Siempre es importante observar que el grado del numerador, en este caso 1, debe de ser menor que el grado del denominador, en este caso que es 2. Recuerden que aquí este es de grado 1, este también, pero cuando los multiplico, se hace un polinomio de grado 2. Otro asunto a observar en esta técnica es cuál es el tipo de factor que hay en el denominador. En este caso tenemos dos factores, este y este. El ejercicio podría venir no factorizado, pero entonces usted lo factoriza. Generalmente se factoriza con una diferencia de cuadrados, un factor común, una forma notable, inspección, o sea, algo no tan complejo, algo sencillo. En este caso ya aparece factorizado. ¿Qué tipo de factores tenemos? Bueno, este es un factor lineal, porque además de que es de grado 1, es un x menos 1, también podría ser un x, o incluso un factor lineal podría ser un x a la 2, que en ese caso diríamos que es un factor lineal repetido. Este es otro factor lineal. ¿Sí? Vamos a ver primero los tipos de factores. Por ejemplo, este es un factor lineal, pero si yo le pongo un cuadrado, este sería un factor lineal repetido, porque el factor lineal realmente es x menos 1 y al estar al cuadrado se repite dos veces, digámoslo así. Otro factor lineal podría ser este, pero de igual forma, si yo le pongo un x a la 3 o incluso puede ser 2, eh, ahora sería un factor lineal repetido que se repetiría tres veces. Digo tres veces porque eso es importante más adelante. Están los factores cuadráticos irreductibles como este. Este es un factor cuadrático irreductible. Es cuadrático porque está a la 2 sumado con algo. Siempre tiene que estar sumado con algo. No puede ser x a la 2 menos 1 realmente se factoriza. Entonces no sería un factor cuadrático, sino dos factores lineales. Bueno, este es un factor cuadrático irreductible que no se repite. Dicho sea de paso, cuando se repite es porque tiene que estar elevado a una potencia. Por ejemplo, x a la 2 más 3 a la 5. Bueno, a la 5 es mucho, a la 2. Ahí es otra vez un factor cuadrático irreductible repetido. Voy a ponerlo aquí. Factor cuadrático irreductible repetido. Ok. Depende del tipo de de factor que aparezca. Así vamos a hacer la separación en fracciones parciales. Entonces voy a copiar esto. Entonces vamos a separar esta fracción en la suma de varias fracciones. Entonces, como tenemos factores lineales no repetidos, por cada factor lineal yo voy a poner una constante. Entonces, en este caso, quedaría a sobre x menos 1, que sería la constante a sobre el factor lineal x menos 1, y otra constante sobre el factor x más 2. ¿Ok? Entonces, vean cómo estoy separando esta expresión en la suma de dos fracciones. Eso es el método de separación por fracciones parciales. ¿Qué hubiera pasado hipotéticamente si aquí hubiese sido un 2? Entonces, igual, vamos a poner una constante a sobre el factor lineal x menos 1, otra constante b sobre el factor lineal x más 2, y vamos a poner una tercera constante c sobre el factor lineal que se está repitiendo, que es el x más 2 elevado a la 2. Si aquí hubiese sido a la 3, agregamos todos estos mismos y ahora más otra constante y x más 2 a la 3. ¿Ok? La idea del ejercicio consiste pues en determinar esas constantes. Voy a borrar esto porque no está originalmente. Ok. Ahorita les explico cómo, qué va en el numerador cuando es un factor cuadrático irreductible. Resolvamos esta. Bueno, para resolverla, vamos a sumar lo que está a la derecha. Entonces esto va a quedar
podemos aquí utilizar la multiplicación en cruz, o sea, esto por el A, y eso lo podemos hacer porque los factores que tenemos en el denominador no tienen nada en común. X más 2 más B por X menos 1 y sería dividido entre X menos 1 por X más 2. ¿Qué fue lo que hice? Multipliqué el X más 2 por el A más el B por el X menos 1, que este es este, y lo divido entre X menos 1 por X más 2. Ahora cancelamos los denominadores, se cancelan, y nos está quedando que 4X menos 1 es igual a A por X más 2 más B por X menos 1. Recuerden, ¿qué es lo que queremos hacer? Determinar quién es A y quién es B, porque entonces esta integral, le ponemos aquí el de X, va a ser equivalente a esta otra integral. Y calcular esta integral es más sencillo que calcular esta integral. Son equivalentes, por supuesto, pero es más sencillo calcular esta integral. Bueno, vamos a determinar quién es A y quién es B. Para eso siempre vamos a usar esta técnica. La técnica consiste en que vamos a sustituir o evaluar un valor. ¿Cuál o cuáles valores vamos a sustituir? Y los vamos a sustituir aquí. Vamos a sustituir los valores que corresponden a los ceros de los factores. En este caso tenemos dos ceros. El menos 2, que es el número que he sustituido aquí, sumado con 2 da 0. Y el 1, que es el número que he sustituido aquí y restándole 1 da 0. Entonces empecemos con el menos 2. Sería entonces 4 por menos 2 menos 8, menos 1 menos 9. Y esto es lo interesante que tiene esta técnica, porque cuando sustituimos aquí el menos 2 y le sumo el 2, va a dar 0. Entonces, como da 0, se nos va a eliminar la variable a. Sin embargo, cuando lo sustituyo aquí, no va a ocurrir eso. O sea, cuando lo sustituyo aquí, me va a quedar menos 2 menos 1 menos 3. Multiplicado por la b, me va a quedar menos 3b. Y luego pasamos a dividir el menos 3, este menos 3, sobre el menos 9 y entonces nos va a quedar 3. Entonces, con solamente haber sustituido el valor de x igual a menos 2, ya logramos obtener el valor de una de de una de las constantes. Vamos a sustituir por el otro cero, que es el 1, que es el que hace cero este. Y como les decía anteriormente, cuando usted sustituye aquí el 1 y le restamos el 1, obviamente va a dar cero esta partecita. Cuando lo multiplico por el b, me va a dar cero. O sea, en este caso se va a eliminar la variable b, perdón, la constante b. Sin embargo, la constante a no se va a eliminar porque voy a hacer 1 más 2 es 3 por a, 3a. Esa no se nos va a eliminar. Entonces hacemos, aquí sustituimos por 1, 4 por 1 es 4, menos 1 es 3. Y es igual a, bueno, antes lo hicimos, 1 más 2 es 3 por a, 3a. Y pasamos el 3 a dividir, se daría 1. Entonces vean que con esta técnica lo que hacemos es utilizar los ceros para eliminar una de las variables y que me quede el valor de, perdón, una de las constantes y me quede el valor de la otra constante. Siempre vamos a utilizar esta técnica. ¿Ok? Entonces ya encontramos el valor de A y el valor de B. Voy a resaltarlos con otro color. Son estos el valor de A y el valor de B. Entonces vamos a sustituir aquí. Recuerden que la idea era calcular ahora esta integral. Entonces yo sustituyo el valor de A, que es 1, sobre x menos 1, más el valor de B, 3, sobre x más 2 de x. Y ahora procedemos a resolver esta integral. Esta integral es sencilla de resolver. Para eso voy a recordarles esto.
¿Cuál es la derivada del logaritmo natural de f de x? Vamos a poner aquí un paréntesis porque recordemos que el argumento del logaritmo siempre tiene que ser un número positivo. Por tanto, ponemos este valor absoluto para que siempre sea positivo. La derivada del logaritmo es 1 sobre la función y luego le multiplicamos la primera derivada. Eso quiere decir que la derivada del logaritmo es f' sobre f. Recuerden que el proceso inverso de derivar, de hecho voy a poner aquí derivada, el proceso inverso de derivar es integrar. Eso quiere decir que si yo integro esto, me debería dar esto. Entonces, tendríamos que la integral de f' de x sobre f de x es equivalente al logaritmo natural del valor absoluto de f de x. Y esta es una integral muy particular. Es una integral que tiene como característica que la función que está en el denominador, al derivarla, da como resultado el numerador. O sea, no es cualquier integral, tiene esa característica particular que la derivada del denominador, de la función del denominador, está en el numerador. Por ejemplo, esta integral, bueno, esta que estamos resolviendo, tiene la característica que la derivada de x menos 1 es 1. Por tanto, esto va a quedar logaritmo natural de x menos 1. Más, ocurre lo mismo con la segunda. La segunda derivada, la derivada de x más 2 es 1. Pero este 3 recuerde que lo vamos a sacar de la integral. Entonces lo sacamos de la integral, 3, y lo multiplicamos por la integral de 1 sobre x más 2, que sería logaritmo natural de x más 2. ¿Qué estoy haciendo previo a este paso? Previo a este paso, lo que estoy haciendo es esto, como separando la integral y sacando el número. Entonces, esta es el resultado de esta integral y este otro es el resultado de esta otra integral. Y le ponemos el más c. ¿Ok? Voy a resolver esta otra integral que también es por el método de fracciones parciales. A diferencia de los ejercicios anteriores, en este caso el denominador no está factorizado. Entonces lo vamos a factorizar. Esto es equivalente a 2x más 3. Y para factorizar el denominador, lo que vamos a hacer es sacar a factor común una de las x. Entonces nos va a quedar x. Nos preguntamos por qué tengo que multiplicar hasta x para que sea x a la 3. O podríamos también preguntarnos qué le hace falta a esta x para hacer el x a la 3. Y nos hace falta x a la 2. ¿Y qué le hace falta a x para hacer 3x? Le hace falta 3. Y ahí ya estaría factorizado. Veamos que los factores que nos están quedando ahora son distintos. Tenemos un factor lineal, que es este, y tenemos un factor cuadrático irreductible. ¿Sí? ¿Cómo separamos por fracciones parciales en este caso? Lo separamos así. Por el factor lineal, recuerden, como en el ejemplo anterior, vamos a poner una constante. Entonces sería a sobre x. Como el factor que sigue, el verde, es un factor cuadrático irreductible, entonces vamos a ponerlo de esta forma. Necesitamos dos constantes, b, lo multiplicamos por x y le sumamos c. O sea, en este caso vamos a ocupar siempre dos constantes cuando sea una cuadrática irreductible. Y arriba lo que se forma es como una lineal. O sea, entonces vamos a hacer un bx más c. ¿Qué hubiera pasado si este está al cuadrado? Igual, como le he venido explicando, bueno, por la x, que es un factor lineal, tenemos la constante a. Por el x más 2, tenemos el bx más c.
Pero como este es un factor cuadrático irreductible repetido por el 2, necesitamos otras dos constantes de x más e y lo dividimos entre x a la 2 más 3 al cuadrado. Si fuera el caso, ¿verdad? Bueno, el ejercicio no es así, entonces vamos a borrar esto y borro este 2. Ahora, como en el ejemplo pasado, lo que vamos a hacer es encontrar el valor de a y el valor de b. Ok, recuerde que, perdón, y el de c. Siempre tenemos que encontrar el valor de las constantes. Igual que en el ejemplo anterior, entonces lo que vamos a hacer es multiplicar en cruz. En este caso, siempre que sean dos factores, siempre vamos a considerar, perdón, dos fracciones, siempre vamos a considerar multiplicar en cruz. No siempre se hace. De hecho, cuando los factores son repetidos, no se hace. Podemos hacer un ejemplo más adelante. Bueno, entonces nos va a quedar esta misma expresión de la izquierda, esta expresión va a quedar igual. La expresión de la derecha va a quedar a por el x a la 2 más 3 y x por bx más c. Y en el denominador, x al cuadrado más 3. Lo que sí siempre va a ocurrir es que esta expresión va a ser igual que esta expresión. Entonces, si hay algún ejercicio en el que no podamos o que no se deba multiplicar en cruz y necesitamos elegir o saber cuál es el común denominador siempre va a ser esta expresión. Bueno, entonces eliminamos los denominadores, que antes les dije que eso siempre, siempre va a ocurrir. Entonces nos va a quedar el 2x más 3 y va a estar igualado a por x a la 2 más 3 más x por bx más c. Vamos a sustituir por los ceros. ¿Cuáles son los ceros en este caso? Bueno, en este caso, bueno, recuerda que los ceros salen del denominador. El único cero que tenemos es el que hace cero esta expresión, que es el número cero. No hay ninguno. Este otro no. O sea, este otro no tiene cero porque es una expresión cuadrática irreductible. Esas expresiones no tienen ceros. Entonces, solo tenemos un cero. Vamos a sustituir ese cero. Se va a eliminar una de las constantes y vamos a encontrar el valor de una de ellas. ¿Ok? Entonces, sustituimos aquí. 2 por cero da cero, más 3 da 3. Cuando sustituyo aquí me da cero, más 3 da 3 por a, 3a. Y cuando sustituyo aquí, aquí va a dar cero, aquí va a dar cero más c, pero cero por esto va a dar cero. Es que lo que pasa, siempre que utilizamos uno de los ceros para evaluar, se va a eliminar alguna de las constantes. Y de aquí vamos a obtener cuál es el valor de a, que sería 3 sobre 3, 1, y ese sería a. ¿Por qué otros valores vamos a sustituir? Bueno, vamos a sustituir por cualquier valor que queramos. Sin embargo, vamos a utilizar valores que sean fáciles de sustituir, obviamente. En este caso, yo voy a sustituir por el valor 1, que es muy sencillo o uno de los más sencillos de evaluar. Evalúo aquí. Sería 2 por 1 da 2, más 3 da 5. A partir de esta evaluación, vamos a encontrar una ecuación. Luego vamos a sustituir por otro valor y vamos a encontrar otra ecuación. Y a partir de esas dos ecuaciones, vamos a encontrar los valores de b y de c. Entonces vean lo que sucede cuando sustituyo por el valor de 1. Aquí es 1 más 3 es 4 y este 4 lo tengo que multiplicar por el valor de a, por el valor de a es 1. Entonces 4 por 1 da 4. Más. Recuerden que x es 1, estos son 1. Cuando yo multiplico b por 1 me queda b más c. Entonces 1 por b más c es b más c. No ocupamos los paréntesis. B más C. Tomo este 4 y lo paso a restar. Entonces me quedaría 1 es igual a B más C. Y ya tengo la primera ecuación. Voy a sustituir por otro valor que yo quisiera. Puede ser el 2, el 3, pero yo voy a sustituir por el menos 1.
No importa el valor que usted use. O sea, si usted usa el 1, el -1 o el 2 o el 3, vamos a llegar a la misma respuesta. Sustituyo el -1. 2 por -1 da -2 y si le sumo 3 da 1. Ahora sustituyo aquí -1 a la 2 y tiene que tener cuidado con el -1 a la 2. Entonces ese -1 a la 2 es un 1. No puede hacerlo así, porque así, si lo ponen a cálculo, va a dar -1. Y el correcto es este. Entonces, -1 a la 2 es 1, yo le sumo 3 da 4, y si lo multiplico por el 1, que era el A, va a dar 4. Ahora sustituyo aquí. Aquí es un -1. Ahora, este X es un -1, cuando lo multiplico por B da -B más C. Entonces va a quedar -1 por -B más C. Entonces va a quedar -1 por menos B más C. Esto es equivalente a 4 más B menos C. Lo que hice fue multiplicar este por este y este por este. Luego paso el 4 a restar, me va a quedar -3. Y esto es equivalente a B menos C. Entonces lo que les decía al inicio, vamos a tener dos ecuaciones. Esta ecuación y esta otra ecuación. A partir de esas dos ecuaciones, vamos a formar un sistema lineal, este, B más C igual a 1 y B menos C igual a -3. Y este sistema lineal lo vamos a resolver con la calculadora. Cuando usted lo resuelve con la calculadora, bueno, depende de la calculadora que tenga, tiene que ir a buscar el menú de ecuación, buscar el submenú que diga sistema lineal que tenga dos incógnitas y ahí pues va a ingresar el 1, va a ingresar el 1, que son los números que acompañan a B y C, y luego a este número. El de abajo tiene que estar en el mismo orden que el de arriba. O sea, si primero está B, también aquí está B. Entonces, en el de abajo va a ingresar el 1, luego ingresa el -1 y luego ingresa el -3. El primer valor que le va a dar la calculadora es el valor de B, porque esa fue la primera constante o el primer valor que usted ingresó. Si en otro ejercicio usted hubiera ingresado C primero y B después, el primer resultado que le va a dar es el valor de C. Cuando lo resolvemos con la calculadora, entonces va a quedar que B es -1 y que C es 2. Entonces ya encontramos todos los valores. Encontramos el valor de A, que es 1, el valor de B, que es -1, y el valor de C, que es -2. Voy a resaltarlos con otro color. Que igual voy a ir a sustituirlos en la fracción parcial, aquí. Entonces esta integral es equivalente a la integral de A es 1, dividido entre X, más B, que es -1, entonces nos va a quedar menos X, -1 por X menos X, más C, dividido perdón, más C, pero C es 2, menos X más 2, dividido entre X a la 2 más 3 de X. Separamos la integral, entonces va a ser la integral de 1 sobre X de X, menos la integral de X sobre X a la 2 más 3 de X, más 2 la integral de 1 sobre X a la 2 más 3. Noten que este menos lo saqué de la integral y que el 2 también lo saco de la integral, porque las constantes recuerden que salen de la integral. La primera integral pues va a dar logaritmo natural del valor absoluto de X. La segunda integral, observen algo, la derivada del denominador, ¿cuál es? Bueno, la derivada del denominador es 2X. Casi, casi está en el numerador. ¿Qué es lo que hace falta? O sea, ¿qué hace falta para que la derivada de X a la 2 más 3, que corresponde a 2X, esté en el numerador? Nos hace falta un 2. ¿Ok? Si yo tuviera ese 2 ahí, la derivada de abajo del denominador
está en el numerador. Pero yo no solo puedo agregar un 2, entonces lo que hacemos es dividir entre 2, como para decir que no hemos cambiado la expresión, porque entonces esta expresión se cancelaría y quedaríamos con la original. ¿Ok? Entonces, este 2 lo agrego por conveniencia y este 2 lo agrego como para ver, para no haber cambiado la expresión. Entonces nos va a quedar menos un medio logaritmo natural de x a la 2 más 3. Más, ok, esta integral es muy particular. Es una integral que tiene esta forma. K sobre una cuadrática que es irreductible. La cuadrática es irreductible porque el discriminante es menor que cero. ¿Cómo se resuelven este tipo de integrales? Se resuelve con esta formulita. La formulita es 2 sobre perdón, raíz de menos discriminante multiplicado por arco tangente, para hacer un poquito más aquí arriba, arco tan de 2ax más b dividido entre la raíz de menos discriminante. Observen que esto corresponde a la derivada de esta expresión. La derivada de esta expresión es 2ax más b. Ok, entonces vamos a usar esta fórmula para calcular la integral de este tipo de expresiones. Entonces lo primero que vamos a hacer es calcular el discriminante. Recuerden que el discriminante, mira, lo hubiera puesto aquí, no puse la fórmula del discriminante. Lo voy a poner aquí. El discriminante es b al cuadrado menos 4 por a por c. Entonces calculemos el discriminante. El discriminante en este caso sería b a la 2. ¿Quién es b? Bueno, aquí lo dice, b es quien acompaña a la variable x, pero aquí no tenemos x. Eso quiere decir que b es 0. Entonces sería 0 menos 4 por el valor de a. El valor de a es quien acompaña a la variable x a la 2. En este caso es un 1. Y por último, c, que es el numerito solo, que en este caso es un 3. ¿Sí? Entonces el discriminante nos está quedando menos 12. Siguiendo la fórmula, sería 2 sobre la raíz de 12, arco tangente, de la derivada de esta expresión, que sería 2x, dividido entre la raíz de 12. Y por último, simplificamos un poquito esto. Usted lo puede simplificar poniéndolo en la calculadora y este también, y damos el resultado final. Voy a duplicarlo para ponerlo aquí. Y el resultado final sería 2 sobre raíz de 3, 2 sobre 3 raíz de 3, perdón, 2 tercios raíz de 3. Y aquí sería raíz de 3 sobre 3. Como les digo, esta parte ustedes la pueden, esto lo pueden ingresar en la calculadora y le va a dar 2 raíz de 3 sobre 3. Y este también le va a quedar raíz de 3 sobre 3. Y por último aquí le ponemos el más c. Voy a resolver este otro ejercicio que es muy similar al anterior. Factorizamos primeramente el denominador, x más 2 sobre x, saco el x a factor común y me va a quedar x a la 2 más 16. Igual, note que cumple todas las condiciones que les dije anteriormente. El grado de arriba es menor que el grado de abajo. Yo factorizo el denominador y me quedan dos factores de diferente tipo.
Voy a extender un poco más esto. ¿Qué factores tenemos? Bueno, tenemos un factor lineal, perdón, y tenemos un factor cuadrático irreductible. Entonces, cuando vayamos a hacer la separación por fracciones parciales, ocupamos una, o sea, una constante, sobre el factor lineal, más bx más c sobre el factor cuadrático irreductible. Recuerden que este factor es cuadrático irreductible porque no se puede factorizar. No tiene ceros tampoco. Luego sumamos multiplicando en cruz. En el ejercicio siguiente voy a hacer uno donde no se multiplica en cruz. Más x por bx más c dividido entre x por x a la 2 más 16. Como en todos los ejemplos que he hecho, estos denominadores se cancelan con el denominador de la expresión de la derecha. Entonces nos está quedando que x más 2 va a ser igual a el numerador de la expresión de la derecha. Va a ser igual a eso. Como he hecho en los dos ejemplos anteriores, lo primero que hacemos es sustituir por el cero, los que hayan, los que tengamos, ¿verdad? Los que sean posibles. En este caso solo es posible uno, que es el x. El x obtenemos como cero, el cero. Entonces sustituyo el valor de cero. Aquí va a quedar 0 más 2 es 2. Aquí va a quedar 0 más 16 es 16 por el a, 16a. Y como les he mencionado, aquí cuando pongo el cero por esto, pues va a dar cero. Entonces tenemos 2 sobre 16, que es equivalente a un octavo. Ya tengo el valor de a. El valor de a es un octavo. Para encontrar el valor de b y el valor de c, vamos a sustituir por cualquier dos valores que queramos. Yo voy a sustituir por el 1 y a sustituir por el menos 1, como lo hice en el ejemplo anterior. Cuando sustituyo el 1, aquí me va a quedar 1 más 2 es 3. Aquí me va a quedar 1 más 17, perdón, más 16, 17. Y el 17 lo multiplico por un octavo. Entonces sería un octavo por 17. O sea, al final es 17 octavos. Voy a ponerlo de una vez, 17 octavos. Aquí pongo un 1, aquí pongo un 1, entonces me va a quedar b más c. Paso el 17 octavos a restar y esto es igual a b más c. Y 3 menos 17 octavos es equivalente a 7 octavos. 3 menos 17 octavos es 7 octavos. Hacemos lo mismo con x igual a menos 1. Con x igual a menos 1 tendríamos menos 1 más 2, 1. Es igual a menos 1 a la 2, 1, más 16, 17 por a, nos va a quedar igual, 17 octavos. Y cuando sustituyo aquí el menos 1, me va a quedar menos b más c. Te va a quedar menos b más c. Que pasamos el 17 octavos otra vez a restar. Y nos va a quedar b menos c. Menos 9 octavos igual a b menos c. Otra vez tenemos dos ecuaciones. Voy a resaltarlas. Tenemos estas dos ecuaciones, las 1. Entonces me va a quedar que b más c es 7 octavos y que b menos c es menos 9 octavos. Igual, tomamos esta ecuación, la ingresamos a la calculadora y nos va a dar como resultado de b y de c lo siguiente.
B sería menos un octavo y C sería menos uno. Entonces ya tenemos todos los valores que ocupábamos. Tenemos el valor de A, de B y de C. Entonces lo que vamos a hacer es sustituir en la separación de fracciones parciales. La voy a copiar. Es esta. Entonces nos está quedando que esta integral de X va a ser equivalente a, que es un octavo, sobre X, más B, que es menos un octavo, por X, más C. Y lo dividimos entre X al cuadrado más 16. Separo la integral, o sea, va a ser la integral de un octavo, de uno entre X, de X, menos, menos un octavo, la integral de X sobre X al cuadrado más 16 de X, más C, mira, no sustituí C, que es un uno, más la integral de uno sobre X al cuadrado más 16 de X. La primera integral da un octavo del logaritmo natural de valor absoluto de X. La segunda integral va a dar un octavo por, igual que en la anterior, ocupo que arriba haya un 2. ¿Por qué? Porque la derivada de X a la 2 más 16 es 2X. Pero igual no puedo agregar solo un 2, entonces lo que hago es dividir también por 2. Multiplico por 2 y divido por 2. Entonces, realmente me va a quedar menos un 16avo de logaritmo de X al cuadrado más 16. Y en el otro vamos a calcular el discriminante porque tenemos la forma del anterior, que es un número arriba y una cuadrática irreductible abajo. El discriminante es b al cuadrado menos 4ac. El discriminante sería b, que es 0, a, que es 1, y c, que es 16. Entonces esto va a dar 48, si no me equivoco. No más. Menos 64. Entonces, siguiendo la fórmula que utilicé anteriormente, la voy a copiar. Siguiendo esta fórmula, la voy a poner aquí. Siguiendo esa formulita, entonces sería 2 sobre raíz de menos discriminante, o sea, raíz de 64, arco tangente de la derivada de x a la 2 más 16, que sería 2x, dividido entre la raíz de 64. Y lo ponemos más c. Y lo podríamos simplificar un poquito más arriba. Y ya simplificado quedaría así. Un octavo del logaritmo de valor absoluto de x menos un 16avo logaritmo natural de x al cuadrado más 16. Note que aquí pude quitar las barras del valor absoluto, porque como esto es una cuadrática irreductible que siempre es positiva, da igual que no tenga las barras, porque siempre es positiva. Más la raíz de 64 es 8, pero si ustedes quieren ponen esto en la cálculo y les va a simplificar de una vez. 2 sobre 8 es un cuarto de arcotán de 2 sobre 8, un cuarto. Y esa sería. Y así sería la solución de este ejercicio. Para terminar, voy a resolver esta otra integral. Igual el denominador no está factorizado, pero entonces lo podemos factorizar. Y para factorizarlo, voy a sacar un x a la 2 a factor común. Entonces va a quedar x a la 2, x más 2. En este caso, la naturaleza de o el tipo de factores que tenemos son factores lineales y uno de ellos se repite. Este es un factor lineal, para ponerlo, repetido, y este es un factor lineal no repetido. Entonces, bueno, como son factores lineales, no lleva dos letras, siempre lleva una letra, aunque se repita.
Entonces va a ser eh, A sobre el primer factor lineal que es X, B sobre el factor lineal que se repite, X a la 2, más C sobre el tercer factor lineal que aparece, que sería el X más 2. En este caso, como tenemos tres expresiones que se están sumando, ya no podemos multiplicar en cruz. Necesitamos obtener un común denominador. El común denominador siempre va a ser el mismo común, el mismo denominador que tiene la expresión de la izquierda, este. Siempre va a ser el mismo. ¿Qué hacemos ahora entonces? Nos preguntamos, ¿qué le hace falta a X? Vamos a sumar esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué le hace falta a esta X para hacer X a la 2, X a la 2, X más 2? Y lo que hace falta sería una X, que es lo que vamos a multiplicar a una X y el X más 2. ¿Qué le hace falta al denominador de B? El denominador de B, que es X a la 2, ¿qué le hace falta para hacer esto? Le hace falta un X más 2. Eso es lo que multiplicamos por el B. Y por último, al C, lo vamos a multiplicar por lo que le hace falta al X más 2 para hacer todo este denominador. Y lo que le hace falta es un X al cuadrado. Eliminamos los denominadores. Nos quedamos únicamente con los numeradores. Nos quedamos con esto. Igual vamos a sustituir los valores que hacen cero los factores, ¿verdad? ¿Cuáles son los números que hacen cero? Sería el cero y el menos 2. Entonces vamos a sustituir el cero y vamos a sustituir el menos 2. A partir del cero tendríamos 5 por cero, 0, más 3 por cero, 0, menos 2. De este lado el cero, del lado derecho el igual, el cero elimina esto y elimina este. Solo nos quedamos con este, que sería 0 más 2, 2b. Pasamos el 2 a dividir y nos va a quedar que b es menos 1. Ya tenemos el valor de b. Voy a ponerlo con el morado. Voy a ponerlo con este verde. ¿Cuál sería, qué resultado obtendríamos para x igual a menos 2? Sería menos 2 a la 2, 4. 4 por 5 es 20. 20 menos 12, que es 3 por 4, es 8. Y a 8 le resto 2, queda 6. Luego, en x igual a menos 2, aquí nos da 0, o sea, esto se elimina. Aquí también nos da 0, esto se elimina. Y nos quedaría menos 2 a la 2, 4. O sea, nos quedaría 4c. Que cuando pasamos a dividir el 4 nos quedaría que C es 3 medios. Aquí tengo un error, porque no da 6, da 8. Vean, 5 por 4 es 20, 20 menos 3 por menos 2 es 6, entonces 20 menos 6 es 14, y a 14 le resto 2 y queda 12. Y 12 entre 4 es 3. Ya tengo el valor de C. Para encontrar el otro valor voy a sustituir por cualquier valor de X, voy a hacer el 1, que es el más facilito, y sustituimos el 1, entonces va a quedar 5 más 3 es 8, y 8 menos 2 es 6. De este otro lado tendríamos 1 más 2 es 3. 3 por 1 es 3, y 3 por el valor de A, no tenemos el valor de A, nos quedaría 3A. Luego, 1 más 2 es 3. 3 por el valor de B, B es menos 1. Entonces 3 por menos 1, menos 3, más. Y cuando sustituyo aquí el valor de 1, perdón, de 1 sí, me va a quedar, por C me va a quedar 3. Y aquí se cancelaría el menos 3 con el 3 y quedaría 6 dividido entre 3, 2. Ese es el valor de A. Ya tengo el valor de todas las constantes. Sustituimos. Entonces voy a copiar esto. Entonces va a ser la integral
de esta expresión, sustituimos los valores. A es 2, entonces va a ser la integral de 2 sobre x más b, que es -1, más c, que es 3. Separo la integral, no es necesario, ustedes pueden integrar de una vez. eh, de x, saco el -1, la integral de 1 sobre x a la 2. Esta integral, esta función de una vez la voy a poner así porque la necesito así para integrarla. Más 3, la integral de 1 sobre x más 2. Va a dar como resultado 2 logaritmo natural de valor absoluto de x menos, este lo resolvemos con la potencia, que es x a la -2 más 1 entre -2 más 1. Y la última sería logaritmo natural, porque la derivada del denominador está en el numerador. Esto sería 2 logaritmo natural de valor absoluto más 1 sobre x. ¿Por qué 1 sobre x? Esto queda a la -1. Este también queda -1. -1 con este menos se cancela y se hace más. Y el x a la -1 lo paso al denominador y le cambio signo al exponente. 3 logaritmo natural de x más 2 más c. Y esa sería la solución.